Bueno, yo soy Juan Manuel Zúñiga, soy el director de Don Sabás y es una historia acerca de la migración, pero no habla acerca de la gente que se va, sino de la gente que se está quedando en México, que en este caso son como dos grupos muy específicos, que son los viejos, que ya muchos ya no pueden hacer pues migrar a Estados Unidos, y los niños muy chicos. Entonces se trata de cómo la migración afecta a estos dos grupos, que es un viejo y un niño. Bueno, la historia la filmé en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Y la filmé ahí porque el protagonista, el viejo, es mi abuelo en la vida real. Y ese pueblo es de donde es él y de donde es parte de mi familia. No, esa fotografía la consiguió el departamento de arte. Pero muchas fotos que se ven en el corto sí son los papás de mi abuelo, alguna hermana. No, la locación es una hacienda que está así a las afueras del pueblo y es una hacienda muy vieja que tienen muy bien conservada. Y justo el cuarto del viejo es el cuarto del señor que cuida la hacienda. Entonces, pues ahí hicimos como esa parte. No, es que, bueno, la historia la escribí pensando en mi abuelo porque yo quería trabajar con él. Porque pues para mí es una persona muy cercana que yo desde niño él me enseñó como su oficio, que es la herrería. Entonces ahora yo quería que él experimentara a lo que yo estoy empezando a dedicarme. Y entonces yo todo el guión lo hice pensando en que él lo iba a hacer, entonces tenía que meter cosas que él hiciera, porque él no es actor. Entonces tenía que ser un viejo que era herrero y pues lo ves en la pantalla y es muy natural trabajando, porque pues es lo que él hace. Y también pues los diálogos que tiene, siempre pensando cómo habla él, o sea, pues todo el tiempo era, más que actuar, era pues que fuera él. No, el niño es mi sobrino y la mamá sí es actriz profesional, se llama Miriam Bravo y pues ella sí trabaja mucho y pues me hizo el favor de ir al Moloya y dormirse en un colchón inflable a 0 grados en el invierno. Pues al principio cuando se lo planteé sí me dijo que lo veía muy difícil porque que ya era muy grande y él creía que todo lo tenía que decir de corrido y cosas así. O sea, se imaginaba como que eran planos muy largos de aprenderse los diálogos y estas cosas. Y yo desde el principio le dije que él no se preocupara, o sea, que yo lo estaba escogiendo porque sabía que él podía hacerlo y que, por ejemplo, los diálogos que no iba a tener que decirlo así. O sea, yo pensé, mi plan de rodaje siempre fue con una edición. Yo ya tenía como una edición en la cabeza y sabía dónde quería ver a mi abuelo, entonces sabía qué partes tenía que decir a cuadro y qué partes no. Entonces, pues por ese lado ya nada más le decía, oye, eh, pues acuérdate de este diálogo. Entonces, cuando eran diálogos muy puntuales, sí le decía, ¿no? Vamos a decir esta parte. Y cuando eran cosas más abiertas, más bien platicaba con él, así con todas las luces, la cámara, todo, y empezaba a sacarle vivencias de cuando era joven, tratando de meterlo en la situación y la emoción que necesitaba en ese momento de la historia, y le pegaba al fotógrafo para que empezara a correr la cámara, y ya yo iba viendo, pues en esta parte donde quería ver tal cosa ya la tengo, donde necesitaba que dijera tal cosa ya está, y ya muchas veces mi abuelo no se daba cuenta que estaba filmando y está, pues ahí lo ves y parece que todo el tiempo está diciendo las líneas que tenía que decir, así. Sí, lo llevé a Guadalajara cuando estuvo allá el corto y le gustó mucho. Se emocionó mucho, de hecho salió con fans ahí, le pedían autógrafos. Sí. Estuvo muy contento. Pues, pues ese también fue un trabajo muy, pues como muy profundo.
entre el fotógrafo, la directora de arte y yo. O sea, siempre teníamos como conceptos de color para cada personaje, para cada situación y así teníamos temas musicales. O sea, les hacía un playlist y les decía, al fotógrafo le decía, no, pues de esta secuencia a esta son estas canciones. O sea, esto que te hace sentir es lo que tú tienes que tener presente, que es lo que se tiene que ver. Igual con la directora de arte, así como las atmósferas que se tenían que tener, ella me entregaba paletas de colores y pues así fueron armando, pues entre los tres fuimos armando como el concepto de lo que se veía. Pues yo de eso me enteré después, ¿no? Pero dicen que los primeros días del rodaje creían que iba a ser un fracaso total mi corto porque pues yo tampoco les decía mucho para que no se involucraran como en esta onda de estar engañando a mi abuelo y así. Entonces yo planeé las partes donde tiene que estar más incómodo con el niño al principio, porque sabía que mi abuelo de entrada naturalmente iba a estar muy incómodo por tener la luz en la cara, tener la cámara, tener a 20 gentes alrededor de él. Entonces esos fueron mis primeros días de llamado en los que yo también lo presionaba a él a propósito, así de, no, es que no te está saliendo, o sea, para que se empezara a poner nervioso y yo tener en, pues a cuadro ese, o sea, sentirlo así. Y entonces se rumora en el crew que decía, no manches, esto que, ¿en qué va a acabar este corto? Pero pues todo el mundo estuvo ahí presente dando lo que tenía que dar. Mis compañeros de la generación me apoyaron mucho y este es un corto que para el año en el que se hace, en mi ficción 2 pues no lo podría haber hecho si no lo hubiera hecho con el apoyo de mi familia, porque mi mamá, mi abuela y mis tías hacían la comida. Un tío me prestaba las camionetas. Luego me prestaban una casa para que todos se quedaran. O sea, en cuanto a económicamente, a mí me apoyaron, no con dinero, pero con un chorro de cosas para filmar. O sea, llegó un momento en el que no había luz y me podían conseguir una planta. O sea, estaba muy arropado por mi familia para poder filmar. Sí, ganó en San Petersburgo, le dieron un premio para el mejor diseño de producción por la estética que manejaba. Y en Grecia tiene mejor foto y segundo mejor cortometraje. Pues es la competencia en el festival se ve muy dura porque pues yo he estado en anteriores festivales este año y varios, ya vi varios cortos y son muy buenos varios. Y pues la situación del corto en México creo que creo que ha mejorado porque hay muchos festivales donde se proyectan cortos. Yo sentí mucho una pérdida cuando Guanajuato dejó de ser solo de cortos, pero pues se convirtió en uno de largos, pero entraron otros 5 que ya son solo de cortos. Entonces, pues creo que se defiende muy bien y también creo que tiene que ver con que mucha gente que hace cortos, pues sí está pensando en hacer un largo algún día. Entonces está padre que tengas como esa ventana para mostrar tus cortos y ver cómo la gente recibe lo que estás haciendo. Como, pues sí, como un entrenamiento para lo que quieres hacer un largo después. No, yo todavía voy a filmar mi tesis el próximo año y ya después empezaré a armar un largo.